creo que tenemos para abrir, tenemos una introducción de lo que es el libro de los Salvato. Augusto, Mateo, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Feliz Día de la Independencia para todos. ¿Qué libro? Muestran el libro que está hoy, 9 de julio. ¿Han lanzado este libro? Disponible ya. Con doble. Uno dice el título de arriba y el otro dice el de abajo, por favor. ¿Quién dice el de arriba? Voy con el polémico. ¿Va con el polémico? País de mierda. Ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Bienvenidos a este país. Escuchemos el audio de este país. Me quedo con el de abajo, ¿cómo es? El mejor país del mundo. El mejor país del mundo, dale. Probablemente alguna vez escuchaste decir que la Argentina es un país de mierda. Quizás incluso vos lo dijiste o lo pensaste. Y no te culpo, no es fácil vivir en la Argentina. Tampoco nos vamos a hacer los boludos. Los argentinos insultamos, hablamos fuerte, somos políticamente incorrectos. Pero también somos pasionales, arriesgados, creativos. Estamos acostumbrados a caernos para siempre volver a levantarnos. Nos abrazamos. Mucho nos abrazamos. Somos una mezcla rara de culturas que dio como resultado este quilombo hermoso. Este país es un quilombo, sí, pero es nuestro quilombo. ¿Estamos destinados al fracaso y la inviabilidad como dicen tantos? ¿O realmente podemos reconstruir ese gran sueño argentino? Los países también somos las historias que nos contamos sobre lo que somos. Y esa historia de desánimo, melancolía y resignación constante, por lo menos a nosotros, no nos convence más. Nos negamos a creer que somos un país de mierda. Y por eso escribimos este libro. Bienvenidos a nuestro país de mierda. Bienvenidos al mejor país del mundo. Me gusta, 9 de julio, el mejor país del mundo. Un poquito justamente para enfatizar en esa narrativa contrastante de la Argentina que todo el tiempo nos está planteando dicotomías extrañas, como esta que Néstor resaltaba perfectamente. Nosotros tratamos de, como te decía el otro día, construir una batalla narrativa. Hay batallas por todos los ángulos, ¿no? Y como decíamos antes, hay grandes analíticos de la realidad y la coyuntura y hay grandes peleadores de las batallas de la realidad y la actualidad. Nosotros decidimos elegir una batalla particular, es una específica, que es la batalla narrativa. Es esto de vencer a esta narrativa histórica instalada, constante, de que este país es una mierda. Desde que somos chiquitos, escuchamos de los adultos, este país es una mierda, tómatela, la salida es Ezeiza. Tratar de combatir esa idea instalada. Obviamente, el mejor país del mundo, lógicamente, como todo contraste, es una linda exageración, pero lo que también nosotros en el fondo mucho nos gusta creer, y un poquito tratar de fomentar la narrativa inversa. Si bien las dificultades son muchísimas, como las vemos todo el tiempo, vos las mostrás constantemente aquí, veíamos muchas recién, hay una luz al final del túnel muy muy grande, y hay un montón construido sobre lo que seguir trabajando. Augusto, también esto que dice Mateo, si no los conoce, yo los doy por conocidos, pero vale la pena presentarlos también. En el caso de Mateo es emprendedor, creo Habla, lo que es una aplicación que se dedica a ¿qué? Asistir personas con discapacidades en su comunicación, básicamente. Y en el caso de Augusto, ¿cuánto tiempo estudiando ya? ¿Una vida estudiando? Sí, varios años, más de 10 años. Sí. ¿Más de 10 años? ¿Profesor ahora dónde? En la Universidad de San Andrés. ¿Materia? En este momento, en un posgrado que tiene que ver con ciencia de datos. Bueno, hablando de datos y demás, los datos muestran que en este país también hay chicos que quieren irse, y no por un relato de sus padres, sino por una realidad. Y no hablamos de el que se va a estudiar, que eso pasó toda la vida y que es un activo, es algo positivo cuando tenés la posibilidad de abrir tu mente, sino cuando te vas para quedarte, cuando decís emigro. ¿Eso por qué se da más allá de...? Bueno, José, mira, yo lo que creo es que construir un país, hacer un país, gestionar un país, no solamente es trazar fronteras, emitir pasaportes, cobrar impuestos, digamos, todas esas funciones, sino que también es construir relatos, historias narrativas sobre nuestro pasado, pero especialmente sobre nuestro futuro, es decir, toda una serie de ideas, de conceptos que lo que de alguna manera generan es una especie de sueño argentino, es esa idea de motivar, de inspirar a la persona que se levanta todos los días a laburar para que creer que ese país puede ser mejor y que ese país puede ser adelante y que su laburo va a contribuir a eso. La Argentina tiene una gran deuda pendiente en ese sentido y no precisamente desde los últimos años, si bien quizás desde los últimos años sí vemos una gran crisis económica, en algunos casos crisis política durante el siglo XX o fines del siglo XX, principios del siglo XXI, pero hoy la Argentina históricamente atravesó una crisis de sentido, es decir, una idea de no saber muy bien a dónde estamos yendo. Y un poco el objetivo del libro es trabajar sobre esa idea de que se puede construir una narrativa de futuro, una narrativa de la oportunidad, y que la Argentina obviamente tiene todas las herramientas para hacer eso.
Cuando ves, digamos, el tema de las clases fuera de las clases, como por ejemplo puede ser que una vicepresidenta le diga a su ministro, ¿qué te genera? Mira, bueno, claramente estamos en un contexto de campaña política donde hay un debate general, un ida y vuelta, y es una cuestión absolutamente de la interna partidaria, ¿no? Que parecería que en este momento las internas partidarias se están llevando la plena atención sobre un montón de cosas que quizás estaría bueno debatir, que tiene que ver con proyectos de país a futuro y demás. Pero más allá de eso, yo recién, por ejemplo, lo escuchaba a Luis y pensaba, ¿no? Obviamente lo difícil y lo complejo que debe ser para mucha gente que está del otro lado, que quizás tiene la sensación de que muchísimas veces apostó por el país, que el país de alguna manera le dio vuelta a la cara o que lo dejó, digamos, en una situación muy complicada y que tiene que seguir levantándose todos los días, ¿no? La Argentina es un país que constantemente ha tenido esta narrativa decadentista. Si nos vamos a la década del 30, digo, quizá quien mejor lo interpretó fue Alfredo Lepera en el tango Cuesta Abajo, dice la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, ¿no? 1930, 34 si no me equivoco. Nos vamos un par de años para atrás, 1890, Leandro N. termina un discurso en la Revolución del Parque y hizo, esto ya no tiene vuelta atrás, no tiene vuelta este país. Nos vamos un poquito más atrás, leemos Juvenilia de Miguel Cané, que es incluso un libro que es de lectura cotidiana en las escuelas y es un libro absolutamente melancólico sobre no solamente una infancia que ya no está, sino sobre una Buenos Aires que ya no está. En 1952, o sea, después de todo eso, nuestro abuelo se tomó un barco y decidió venir a Buenos Aires porque estaba convencido de que la Argentina era un país que iba a permitirle darle futuro a sus hijos. Entonces hay una contradicción. Y esa contradicción nosotros buscamos de alguna manera plasmarla a través de investigación, de archivo histórico, y fuimos a buscar un montón de relatos de cosas que decían inmigrantes que llegaban a la Argentina en los años 40, 30, 50, y que decían personas muy reconocidas, desde Clemenceau hasta Rubén Darío, sobre la Argentina en ese momento. Los argentinos, los que estábamos acá, decíamos, esto no tiene vuelta, la vergüenza de haber sido... Ya en esa época, la época que hoy nosotros decimos que estábamos muy bien, y la gente que venía decía que no podía creer lo que pasaba en la Argentina. Ahí hay una contradicción absoluta, y hay obviamente en nuestro relato, en este libro, en estas páginas, Mateo recién lo decía, una absoluta inocencia y una absoluta ingenuidad. Pues la verdad que la ingenuidad y la inocencia tienen muy mala prensa, ¿no? Es decir, la palabra ingenuo viene de la raíz etimológica, es nacido libre, ¿no? Imagínense, aprovecho el Día de la Independencia, ¿no? Si en ese momento los que estaban debatiendo decían, no, mira, la verdad, es un quilombo lo que está pasando, sí, se vienen los españoles por todos los flancos, digamos, no, este país no tiene salida, mejor vámonos para otro lado, ¿no? Imagínense si Sarmiento hubiera dicho, no, la verdad está complicada la Argentina de 1860, mejor nos quedamos en Chile, ¿no? Ahí las batallas hay que darlas. Que con la música después es la 1:30 de la mañana y está Bueno, sí, así. Le pongo a mi mujer, viste, cuando me voy a dormir, Bueno, ¿por qué es un país de M? No, bueno, es una narrativa. Nosotros no creemos de ninguna manera que es un país de mierda, pero nosotros sí somos conscientes de la policrisis que está viviendo Argentina. Es un término que usa el Foro Económico Mundial para hablar del mundo, no de la Argentina. Nosotros estamos viendo una policrisis que entre ellas tiene una gran crisis de sentido y que es muy complicado para transitar el día a día. Mateo, hoy es el 9 de julio. La gente que nos está mirando quiere un tuit tuyo que le digas, ¿por qué es importante esta fecha para alguien de la nueva generación? Bueno, yo creo, José, que recordar de dónde venimos, lo mucho que luchamos para construir lo que tenemos, lo difícil que fue, lo decía Augusto con mucha claridad antes, lo difícil que fue el desafío en su momento, viste la famosa frase de, bueno, será imposible pero es imprescindible, yo creo que hay que revivirla más que nunca. Pareciera ser imposible, pareciera hasta no tener sentido en la mayoría de los casos, pero es imprescindible que la Argentina vuelva a encontrar su camino, como lo encontró en su momento gracias a tanta gente que nos llegó hasta acá.
Creo que es nuestra responsabilidad, como mínimo, todas las generaciones, pero bueno, mucha carga en los hombros de los más jóvenes para que en los próximos años podamos encauzarlo.